que yo desde siempre dije, no quiero entrar a una universidad. Ahorita los tiempos han cambiado mucho, pues en la época mía uno realmente para poder trabajar o desempeñarse en una actividad pues tenía que cumplir el ciclo completo. Me gradué del colegio, estudio 4 o 5 años en una universidad, pues ahí sí es que efectivamente me activo en la vida laboral, en lo que estudié. Yo tengo 19 años, la forma en que empecé a invertir en bienes raíces es por mi papá, que me introdujo al Club Platino, que fue donde hice mi primera inversión inmobiliaria. Al principio empecé a invertir en acciones y también en Bitcoin. Es importante como tener la disciplina, que ahorita mucha gente a mi edad lo único que piensa de pronto es en salir a gastarse toda la plata. Porque claro, es muy fácil cuando uno es tan joven caer en la tentación de gastarse todo el dinero. Yo ya unos 5 años puede estar relajado, porque hay gente que empieza un poco más tarde y dice yo quisiera haber empezado mucho antes. Hola amigos inversionistas, bienvenidos a nuestro podcast Inversiones Inmobiliarias Inteligentes en Bienes Raíces. Al día de hoy tenemos un invitado muy especial, Samuel Rivera, que es el inversionista del Club Platino más joven que tenemos en este momento. Así que bienvenido Samuel, ¿cómo estás? Hola Juan, todo muy bien, ¿y tú? Todo muy bien, muchas gracias Samuel. Bueno, vamos a hablar un poco, cuéntanos un poco sobre ti, cuéntanos qué edad tienes y qué te motivó a empezar a invertir en bienes raíces. Claro que sí, bueno, yo tengo 19 años, la forma en que empecé a invertir en bienes raíces fue por mi papá, que me introdujo al Club Platino, me empezó a enseñar más o menos de qué se trataba, todo el tema, me interesó y bueno, ahí fue donde quise ingresar y más o menos un año llevo ya ingresado y fue donde ya el mes pasado hice mi primera inversión inmobiliaria. Súper. Para los que no sepan, Carlos, el papá de Samuel, hace parte de nuestro equipo hace aproximadamente unos 4 o 5 años y obviamente pues le dimos la facilidad y la posibilidad de acceder a nuestro Club Platino y transmitirle todo ese conocimiento que nosotros le damos a nuestros inversionistas. Entonces, cuéntanos Samuel un poco cómo fue que empezaste a generar tus ingresos, porque no es que tu papá te está pagando la inversión, sino que tú con tu trabajo, cuéntanos a qué te dedicas y cómo generas los ingresos para que en ese momento te permitan estar haciendo inversiones. Claro, yo ya hace más o menos 3 años, que fue cuando me gradué, empecé a estudiar programación por mi cuenta. Mi papá fue el que también me empezó a mandar un poco de cursos de Platzi y ahí fue donde empecé a estudiar. Y ya después de estudiar, que todo el proceso duró aproximadamente unos 2 años, desde que salí de estudiar, ya ingresé a trabajar con una empresa española, trabajo de forma remota, y ahí fue cuando ya mi papá, que ya viene trabajando con Juan, fue el que me empezó a guiar en todo este tema de inversiones, a distribuir bien la plata, para no gastármela, porque ahorita mucha gente a mi edad lo único que piensa de pronto es en salir a gastarse toda la plata. Pero es importante el tema de hacer, digamos, no el sacrificio, porque es algo que uno le va a hacer bien en el futuro, pero sí la responsabilidad de manejar esos ingresos y dividir cierta parte en ahorro, inversión y bueno, ya de pronto también lo que uno sí se quiera quedar para disfrutar y pues porque la plata también hay que disfrutarla. Entonces, esa es la forma en la que yo genero ingresos. También tengo un equipo de desarrollo en los cuales hacemos desarrollos personalizados para gente que necesite páginas web, e-commerce, aplicaciones web, cualquier tipo de software necesario, nosotros lo implementamos con un equipo que también tengo. Entonces eso es algo adicional. Yo he sido testigo de primera mano porque en su momento pues Carlos ya con nosotros trabajando alrededor de unos 4 años y cuando él me contó que claro que Samuel ya se había graduado que te habías graduado del colegio y que ya efectivamente habías empezado a meterte con todo este tema de programación en estos cursos, pues yo he podido ver como toda esa evolución que Carlos me iba contando y me llamó mucho la atención cuando efectivamente pues ya terminaste tus estudios. Obviamente yo creo que uno no termina de estudiar, siempre vas a estar estudiando, pero por lo menos llegaste a un nivel donde ya empezaste como a generar esos ingresos y me parece muy valioso que Carlos es de esos papás muy juiciosos, que la tiene súper clara y también pues con todo lo que ha aprendido con nosotros te fue moldeando y te fue sabiendo liderar, porque claro, es muy fácil cuando uno es tan joven caer en la tentación de gastarse todo el dinero y pues cuando uno no tiene muchas obligaciones porque pues vives en la casa de tus papás, el tema del mercado, todas esas cosas normalmente están ahí libres, disponibles, entonces ese dinero que uno tiene pues es muy fácil gastárselo, mecateárselo en cosas y claro, seguramente yo no sé cuando hablas con tus amigos, de gente de tu edad, pues seguramente te dirán, no, vamos para allí, vamos para allá. Cuéntame un poco cómo haces
para poder tener esa disciplina? Porque sé que no es fácil a tu edad. Claro, bueno, yo siempre he sido una persona que de pronto no soy tanto de salir, de fiestas y eso. Puede que ya tuve mi etapa, ya la quemé, entonces ahorita como que no caigo tanto en la tentación, y yo creo que también mis amigos ahorita están también muy enfocados, eso es lo bueno, porque me gusta rodearme de personas que también estén Sí. como con los mismos objetivos míos, entonces tampoco es como que tengo amigos que me estén desviando, que me estén invitando a fiestas, de pronto de vez en cuando, pero obviamente uno tiene que tener esa, ¿cómo se dice? Esa fuerza de voluntad para uno decir, bueno, yo estoy enfocado en lo mío, tengo mis objetivos, y ahorita yo sé que el sacrificio que haga en estos años va a dar fruto en un futuro, para yo en unos 5 o 10 años ya estar relajado, porque uno es importante empezar joven. Mucha gente ahorita, de pronto, jóvenes pueden decir como no, yo empiezo después porque ahorita quiero disfrutar como esa etapa que es para gozarla, para gastar plata, pero pues es importante como tener la disciplina, y de pronto ya unos 5 años puede estar relajado, porque hay gente que empieza un poco más tarde y dice yo quisiera haber empezado mucho antes, y bueno, Claro. esa es la cosa. ¿Qué tan interesante eso? Yo definitivamente tengo que confesar que a la edad de Samuel, pues yo no era tan juicioso. O sea, yo era muy trabajador, muy camellador, hacía otro tipo de cosas. Yo llegué a trabajar en funerarias. Yo después de que me gradué del colegio, trabajé en funerarias, manejaba carros funerarios, o sea, hacía otro tipo de trabajos. Samuel cuenta con la fortuna, y yo creo que ahorita, en estos días donde todo este tema de la programación, de la inteligencia artificial y una cantidad de corrientes que les permite a las personas muy jóvenes adquirir cierto nivel de conocimiento. Y también quiero como que nos cuentes un poco de eso. Ahorita los tiempos han cambiado mucho, pues en la época mía uno realmente para poder trabajar o desempeñarse en una actividad pues tenía que cumplir el ciclo completo. Me gradué del colegio, estudio 4 o 5 años en una universidad, durante ese tiempo no hago más nada, o de pronto genero un trabajo parcial para ayudarme con mis estudios, como de hecho yo lo hice. Y posteriormente, cuando ya terminé esa universidad, pasadas 5 o 6 años, pues ahí sí es que efectivamente me activo en la vida laboral, en lo que estudié, y empiezo a hacerlo. ¿Cómo han cambiado esos tiempos ahorita, o cómo ha sido para ti, Samuel, ese tema de una manera tan rápida salir del colegio, estudiar no unos ciclos tan largos como son los tradicionales, y de una vez encontrarte con que te estás ganando pues una cantidad de dinero que pronto antes no tenías tan a la mano? Claro, eso que dices es muy válido, porque yo incluso vengo de Cali, y desde Cali venía estudiando en un colegio tradicional, y siempre como principios de octavo, noveno, yo me empecé a sentir muy agobiado porque es una carga muy grande, y yo sentía que muchas de las cosas que estaba aprendiendo no me iban a ser fructíferas para mi futuro. Entonces luego me mudé a Medellín, tuve la oportunidad de estudiar en un colegio con una metodología distinta, eso me abrió bastante los ojos, me cambió un poco la mentalidad. Y ahí fue ya cuando salí del colegio, que yo desde siempre dije, no quiero entrar a la universidad, porque son lo que tú dices, unos 5 años, que tal vez hay carreras que son importantes, que se necesitan en una universidad esos 5 años, como puede ser medicina, como puede ser carreras que de pronto exigen un poco más. Pero, por ejemplo, lo que yo estudié, que podría considerarse estudiar una ingeniería en sistemas, hay gente que de pronto saca provecho de lo que en serio sabe que está estudiando, pero hay mucha gente que no sabe que está estudiando. Entonces se mete a estudiar en ingeniería en sistemas esos 5 años, y si quiere ser programador, no va a salir a ser programador, por lo menos enfocado en lo que, digamos, yo estudié, que fue exactamente lo que yo sí quería hacer, que era programación web, que eso es ahorita lo que me desempeño. Y yo estudié literalmente por mi cuenta un año, y por cuenta de, digamos, una agencia una academia web que me enseñó, que me capacitó, otro año. Entonces ya, digamos, en esos 2 años, que fue por mi cuenta uno, incluso puede ser hasta menos, tú digamos en un año y medio, yo diría que ya podrías estar trabajando, ya pude conseguir el trabajo. Igualmente también obviamente depende mucho de la persona, de las ganas que tenga, de estudiar un poquito más y no quedarse solo con lo que le enseñan. Yo siempre fui muy apasionado pues por la programación, siempre me gustó, entonces yo creo que eso me diferenció en poder meterle las ganas, el perrenque, y conseguir ese trabajo por primera vez en el que ahorita estoy, y ya uno cuando empieza a trabajar es donde más aprende, donde uno más gana experiencia, y ya. Entonces, sí. ¿Y cómo fue esa experiencia? Porque, claro, vos venías del colegio donde seguramente pues tu papá te daba, no sé, algo para las onzas, para el día, y de vez en cuando para salir por allá a tomarte algo sin licor, obviamente, con tus amigos, compartir, no sé, novias, en fin, todo este tema. Pero de la noche a la mañana ya tú ser el generador de esos recursos propios, porque eso es muy chévere. Yo recuerdo el primer
cheque que yo recibí era haciendo de mensajero en la agencia de viajes de mi tía en el centro de Medellín. Y cuando yo recibí ese cheque, pues eso era, yo no me acuerdo ni cuánto eran, no sé, 40, 50 mil pesos de hace más o menos unos 20, 25 años nomás, yo creo. Y esa sensación tan chévere es que esta plata me la gané yo, este dinero me lo gané yo. Pero eso era haciendo una actividad que era de mensajero. Pero en el tema tuyo, pues que ya estás desempeñando algo que es lo que te gusta, algo que fue lo que estudiaste, esa sensación de empezar a recibir ese dinero y no solamente un mes, sino al siguiente mes y también ir aumentando gradualmente. En estos días hablaba con Carlos, me contaba que también había recibido como un aumento salarial. Entonces, es una carrera como muy vertiginosa, muy rápida a lo que nos tocó a nosotros en la manera tradicional. Entonces, ¿cómo se sintió ese hecho de empezar tú mismo a generar tus ingresos y de alguna forma evitar esa tentación de gastártela en cosas que no de pronto son lo más estratégico en ese momento? Claro, no, como tú dices, al principio pues yo no tenía ninguna fuente de ingresos, todo dependía de mis papás y obviamente me acuerdo que en ese momento pues yo tenía a mi novia y uno quería salir con ella, invitarla, hacer planes y de pronto me sentía un poco agobiado porque no tenía esa capacidad y de pronto ya o me daba pena pedir mucha más plata porque era como que gaste y gaste y gaste. Y pues nada, o sea, no hay nada como esa primera vez que yo recibí mi primer cheque, como tú dices, mi primer sueldo mensual. Y ahí fue cuando yo ya dije, bueno, o sea, aquí ya primero, mi papá, como te digo, yo le agradezco mucho porque siempre me metió eso hasta por donde, por los oídos, todo, de ahorre, o sea, sea juicioso, distribuye su dinero. Entonces, digamos, yo no me desfocalicé y no me perdí. Y yo dije, ah, no, listo, mi primer sueldo me lo voy a gastar todo, porque claro, eso es una tentación muy grande, ¿no? Y ahí tienen la plata. Obviamente, pues yo colaboro en mi casa con cierto porcentaje porque pues, ya uno empieza a recibir ingresos, para mí es lo correcto, pero ya el resto de plata yo puedo hacer lo que quiera con ella porque ya cumplía con lo que debía aportar y ya digamos yo me la podía gastar, pero yo dije no, bueno, ya hay que distribuirla, cierta parte para invertir y ya bueno, cierta parte ya para mí, para gastar. Entonces ya ahí yo me pude organizar mejor mes a mes y yo ya dije, bueno, ya el siguiente mes recibo esto, y ya es una costumbre que uno tiene que manejar. Y igualmente yo sé que entre uno más gasta, entre uno más gana, más gasta y más es complicado manejar las finanzas, pero si uno se organiza y todo, es importante y es muy bueno. Qué chévere. Cuéntanos, ¿qué inversiones empezaste a hacer? ¿Solamente estás invirtiendo en este momento en bienes raíces o también has invertido en otro tipo de cosas? Al principio empecé a invertir en acciones y también en Bitcoin, fue las primeras inversiones que hice. Y ya después me empecé a organizar para iniciar en un proyecto con todo eso del Club Platino. Me empecé a buscar la oportunidad porque, claro, para ingresar a cierto proyecto, digamos que necesitaba cierta fuente de ingresos, entonces con lo que yo me ganaba en ese momento no era suficiente, me quedaba un poco apretado, hasta que encontré un proyecto perfecto en el cual ya recibí el aumento que mencionaste y ya empecé a hacer la planificación, los cálculos y dije, bueno, puede que me tenga que esforzar un poquito más, dar un poquito más y que me quede un poquito menos de dinero, pero sé que esa fuerza que yo le haga esos 3 años pagando esa cuota inicial del proyecto, va a ser, o sea, es una inversión al final. No estoy desperdiciando la plata, sino que la estoy invirtiendo. Y en unos 3 años eso me va a servir demasiado. Entonces ahí fue donde me planifiqué y fue donde ingresé ya al primer proyecto. Y hay algo muy interesante para las personas que me están escuchando acá, que son muy jóvenes, o para las personas que son más mayores, pero tienen sus hijos, tienen sus sobrinos, personas a las cuales quieren de alguna forma acompañar, dar recomendaciones, dar tips. Y es que el hecho de empezar de manera anticipada en el tema de las inversiones hace mucho sentido. Hay un concepto que se denomina interés compuesto. Mientras yo más rápido empiezo a invertir, pues finalmente al cabo de cierto tiempo, cierto número de años, pues cada vez voy a tener un patrimonio, unos números más interesantes que me acompañen. Entonces, el hecho de iniciar a tan temprana edad, a los 19 años, yo realmente empecé a invertir, siempre mis inversiones han sido en bienes raíces. Bueno, por allí en algún momento compré algo en bolsa, cuando salió Isagen, cuando salió todo este tema de estas empresas colombianas que se fueron a bolsa. Y ahí fue que yo empecé como a hacer algunos movimientos, pero realmente aprecio mucho y me parece muy, muy interesante el hecho que hayas iniciado tan temprano. Y bueno, estas nuevas generaciones vienen con un chip cambiado y
y ya tienen la posibilidad de generar ingresos, sobre todo cuando están en este tema de la informática, todo este tema de la programación, pues se abre un gran abanico de posibilidades para empezar a invertir. De cara a esta primera inversión, ¿cómo te sientes ahora? Ya la acabaste de hacer, ¿cierto? Ya acabaste de firmar documentos. Ahora, ¿qué piensas? ¿Cómo te estás proyectando para los siguientes años? ¿Qué has visualizado? Ahorita es organizarme. Yo tengo la meta con esta empresa, porque es de España, trabajo de forma remota, en irme a vivir el otro año después de la mitad de semestre. Irme a vivir, entonces pues nada, es organizarme como en el tema con los bancos, seguir fortaleciendo la relación para poder apuntar al crédito hipotecario, que es muy importante ya una vez que se pague la cuota inicial. Así que nada, es eso, sacar el fruto de lo que genere allá en España, porque obviamente ganaría más porque allá el costo de vida es diferente, y mirar cómo me manejo en el tema de estar viviendo allá y manejar también el tema aquí en Colombia, de poder de pronto estar bajando dinero y todo eso para poder fortalecer esa relación con el banco, y que pueda ver que yo aún así sigo activo en Colombia, porque no me puedo desaparecer en Colombia, claro, con eso que tengo. Hay un tema que hablaba ayer con tu papá que estábamos trabajando, y él me hablaba de un concepto que él denominó el relevo generacional. Yo particularmente pues no lo conozco, no sé si se lo inventó, de dónde lo sacó, pero me parece muy interesante porque creo que hace mucho sentido, y es que muchas personas efectivamente son juiciosas con sus inversiones, son metódicos y van construyendo un patrimonio, y ese patrimonio pues evidentemente con el pasar del tiempo le empieza a generar cierto nivel de comodidad, de confort para ellos y para sus familias, ¿cierto? Y algunas veces esas inversiones pues están fundamentadas, por ejemplo, en bienes raíces, en bolsa, en lo que quieran, ¿cierto? Pero no se hace la suficiente transferencia de conocimiento y de apropiación y de valoración hacia sus hijos, ¿cierto? Para que ellos valoren, entiendan en qué es que la familia está trabajando, en qué es que se está metiendo, para que de alguna forma, cuando ya estas personas pues no estén, pues se pueda dar ese cambio generacional, o sea, se pueda dar esa transmisión. Mira, pues esto es lo que he construido para ti, este es nuestro legado, estos 3, 4, 5, 10 apartamentos, colóquele el número que quiera, que se haga una debida transferencia de todo ese conocimiento para que la generación siguiente pues continúe de ahí para adelante. Entonces, creo que es algo muy interesante que se debe tener en cuenta, y Carlos sin duda lo está haciendo contigo, ya tú también estás invirtiendo, Carlos también está invirtiendo, entonces creo que es una gran oportunidad para que ustedes en sus casas, con sus familias también hagan este tipo de actividades, generen ese incentivo a sus hijos, y si son personas jóvenes las que se están conectando, pues vean que están en el momento indicado y propicio para empezar a invertir. Así que muchas gracias, Samuel, por acompañarnos, por contarnos un poco sobre tu experiencia, y seguramente te tendremos acá cuando ya estés en 5, 8, 10 inversiones para que hablemos de cómo ha sido ese proceso. Claro que sí, Juan. Un gusto. Gracias por invitarme. Muchas gracias.